Pues vamos a dar gracias, hermanos, por este privilegio que tenemos de reunirnos una vez más en este nuevo calendario. Nuestra vida ya es eterna, ya no importa si es 2015 o 2010 o 2080, pero estamos en una tierra donde los años se cuentan. Y vamos a celebrar entonces este privilegio, ¿no? Padre, gracias por concedernos este honor de estar reunidos en el nombre de Jesús para ser bendecidos hoy con vida eterna, con verdad divina, con comunión tuya y los unos con los otros. Gracias por todo lo que hoy nos darás y estás ya dando, y por cada persona reunida y aquellos que por otros medios verán esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué gozo verles de nuevo a todos. Quiero desear bendición sobre cada una de sus vidas y familias. Y no es un deseo vano, porque es el corazón de nuestro Padre. Él quiere abundar su bendición sobre cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes sea hecho una fuente de bendición para el mundo que les rodea. Y yo creo que este será su objetivo en este año, el abundar su vida, que el cauce de vida que cada uno de ustedes es, no solamente, algunos todavía no se descubren como fuente de vida, otros ya lo han experimentado, pero no importa a qué dimensión hayamos podido experimentar, falta más. La plenitud de Cristo es inmensurable. Entonces este es el deseo nuestro para sus vidas y es el deseo de nuestro Padre. Y gracias a ustedes también por sus cartas, correos, llamadas, envíen oraciones. Créanme que son recibidas con todo nuestro corazón. Pues vamos a retomar este día lo que mi Padre ha puesto en mi corazón para hablarles. Tiene que ver con que... Ok, ahora sí. Ya está aquí, Ana, bienvenida. Sí, buenos días. Ya estamos todos. Hola Héctor, bienvenido. Gracias. Estamos tratando de comunicarnos y no funciona. No sabíamos que se había creado otro grupito. Cuando se forma otro grupo ya no entra. Mira, pues, bueno. Marcos, si pudieras cerrar tu micro porque de esa forma ya no escuchamos los timbridos mientras tú nos haces el favor de seguir llamando a las personas. Bien, decía que hoy vamos a retomar como un resumen de las verdades que ya hemos estado recibiendo para que no solamente se nos aclaren, pero nos sea recordado y los testimonios que Dios nos dé hoy al respecto también sean de edificación para todos. Por varios meses hemos estado siendo traídos a recibir la verdad contenida en Romanos 8. Y vamos a ver por lo menos 3 aspectos básicos de lo que Dios nos ha hablado. Vamos a recordarlos y por favor, con toda libertad, participen conforme
sean guiados a hacerlo para bendición de todos los demás. La primera parte inicia con el primer versículo, el versículo 1 de este capítulo, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús, y que no ando ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta declaración es tan poderosa y tan importante, y hoy quisiera leérselas al revés, ¿sí? Para que veamos el contraste entre la vida que teníamos antes de conocer el regalo de Dios de adoptarnos y de hacernos sus hijos, porque al revés este versículo lee: ahora, quiere decir todo el tiempo, ahora es un presente que no se acaba, ¿no? Ahora es ahora, ahora es ahora, ahora es ahora. Leído al revés: toda condenación hay para los que no están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? Esta es la condición de cada persona que no está en Cristo y que no anda conforme al Espíritu. ¿Sí? Toda condenación opera en sus vidas, y nosotros hoy podemos dar gracias y ver en retrospecto y dar gracias por ser libres de condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús, y que ya no ando conforme a la carne, ya no soy sujeto de la naturaleza humana, ya no soy gobernado por ella, sino que ahora ando conforme al Espíritu, vivo de lo que me provee el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es una enorme bendición. Si recuerdan, hablamos primero de entender este término condenación, porque el ser humano está acostumbrado, ya está adaptado a vivir en ella, y solamente le duele cuando se acrecenta, pero hablamos de que la vida en condenación es una vida de temor de que sea condenado, una vida de estar condenando a otros, y una existencia en la que estoy siendo condenado por otros. Entonces es un ambiente lleno de condenación, y en él vivimos anteriormente. Cada asunto negativo en nuestra vida era sujeto de condenación. Cada error cometido y cada falta y cada pecado que hacíamos a la brava, porque así lo queríamos hacer, era asunto de condenación y de temor, de juicio, de castigo. Y bueno, esta es la condición humana. Esto es cómo vive cada ser humano. Por eso es tan importante ver el negativo de esta verdad, ¿no? Y recuerden que yo les he animado siempre a permitirle a Dios mostrarnos el contraste. Siempre que nos habla una verdad es muy bueno conocer el negativo de ella, ¿no? Entonces, en positivo, repito estos versículos: ahora, eternamente, esto no se acaba nunca, ahora, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús, y que ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en negativo: ahora pues toda condenación opera para los que no están en Cristo Jesús, que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. ¿Sí? Y quisiera pausar aquí, porque yo quiero escuchar cómo los que estamos viviendo esta libertad de condenación, ¿qué quieren compartirnos? No se tarden.
Bueno, yo Laura, Laura. solo quiero decir que a partir de que tomamos esta verdad, quiero darle las gracias a Dios porque sí, efectivamente, en el momento que empiezas a entender que no eres condenado ya, que no te condenan tampoco, que no puedes, o sea, no porque, como te lo dicen en el mundo, ¿no? Ser positivo, mira las cosas positivamente, nadie tiene por qué culparte, etcétera. No, esto me enseñó que va más allá. Es la esencia de su espíritu en mí, haciéndome ver y efectivamente yo ya no soy condenada por él. Es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Laura. ¿Quién sigue? ¿Qué? Hola, les habla Ezequiel, les mando un abrazo a todos. Gracias. Es parecido, quiero comentar a lo que comentó parecer Laura y llevándolo a lo práctico, lo que yo he estado viviendo y vivo es cómo fluye papá en mí, es decir, cómo fluye lo que él es amor. En todos los tres tipos de condenación que mencionaste ahorita, Cristi, en especial en uno y para con los demás. Ahora es muy diferente ver a las personas que nos rodean y digo que fluye papá porque pues es inmediato y es automático el amor que uno siente por los que nos rodean, de los que ya conocen de Dios y de los que no conocen de Dios. Al igual el recibir el amor de papá cuando seguimos cometiendo los errores, ¿no? Recibir su amor y seguir adelante. Y es así como yo lo estoy viviendo. Gracias, Ezequiel. Adelante, Héctor. Gracias. Yo creo que también hay que ser, bueno, me imagino, ¿no? Pienso que hay que hacer una distinción entre condenación y autocondenación, ¿no? Es decir, pues una cosa es que de algún lado de parte de Dios, en este caso pudiéramos pensar, habría una condenación, y la otra es que yo me sienta condenado, ¿no? En el sentido de que pues cometo alguna falta y le digo, ay, ya estoy en el infierno y me estoy quemando y todo eso. Eso sería autocondenación y Dios dice, ay, nada más está este tipo ahí diciendo cosas que ni son, porque pues de parte de él no hay condenación. Obviamente por una condición, ¿no? En que es que andemos en el Espíritu. Pero muchas veces andamos en ese problema de que estamos ahí nosotros infligiéndonos, dándonos azotes nosotros mismos y ahí diciendo la regué y qué malo soy y quién sabe qué, y luego hasta a ese cuate que está ahí sentado ahí al otro lado de la banca, qué malo es, o sea, eso es autocondenación, ¿no? Y lo otro, pues, por supuesto, yo creo que la declaración aquí más específica, y es que de parte de Dios no hay condenación, no hay condenación andando en el Espíritu. Y naturalmente, si nosotros consideramos eso, pues automáticamente queda a un lado, desaparece, se cancela, se anula la autocondenación, ¿no? Porque yo creo que la condenación más grande que recibimos, nos podemos pensar nosotros recibir, es una condenación espiritual y que viene de Dios. Y si no existe, pues que nos condene la vecina peleonera, a mí me vale, ¿no? O sea, eso no hay problema. Eso es lo que quiero decir con el concepto de autocondenación, ¿no? ¿Cierto? Es cierto, Héctor, gracias. Definitivamente uno de las maneras en que el ser humano vive bajo condenación. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera comentar. Si no lo hay ya, adelante, Ana. Yo estaba pensando también parecido como está diciendo Héctor. Yo en mi trabajo, o sea, la clave está, digamos, por así decir de una manera, es que si ya no tengo yo en mi interior condenación, entonces yo lo que veo a mi exterior es que la gente de todas maneras no va a parar de condenarme. Yo que trabajo con gente, es un constante diario. No, pues es que porque tú no me llamaste o porque tú no me dijiste, es que es tu culpa. O sea, culpando y juzgando, y, o sea, es un constante externamente. Pero yo sé quién soy ya, ahorita en este momento. Entonces, todo eso que la gente sigue todavía en esa vida, pues no entra hacia adentro de mí.
O sea que, porque yo sé en qué posición están ellos y en qué posición estoy yo. Y bueno, eso era lo que quería comentar, muy parecido a lo que dijo Héctor. Gracias, Ana. Definitivamente la condenación que sale de otros, pues es porque viven en condenación, ¿no? Es el ambiente, pero si tú estás libre de condenación, entonces ya no te impacta, y es muy, muy importante este comentario. Bienvenida, Liliana. Estamos felices de que puedas estar con nosotros desde Argentina. Gracias, Cristóbal, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos, para Buenas que tardes. nos acompañes, estamos haciendo un resumen y escuchando comentarios y testimonios de lo que Dios nos ha hablado en Romanos 8. Solo hemos tocado el verso 1, así que ahí vamos a estar un ratito. Muy bien, pues miren, recuerden que esta verdad de no hay condenación para los que están en Cristo Jesús tiene un fundamento sólido, ¿sí? No es que haya trampa, no es que a los que están en Cristo Dios les haya dado chance de haberse portado mal y no condenarlos, sino que estuvimos viendo cómo es que Dios hizo esto, y los versículos subsecuentes de Romanos 8 tocaron en estos puntos, ¿no? El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego el versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por la naturaleza humana, Dios lo arregló enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo, o sea, en el cuerpo de Jesús. Entonces, esta es la manera en que soy y eres libre de condenación eternamente. La manera es que Dios tomó el problema. La condenación es un producto del pecado. ¿Sí? Si una persona nunca ha cometido un pecado, no tiene por qué ser condenada, porque la condenación es el dictamen de un juicio. Entonces, si eres traído a juicio y hallado santo, incorruptible, perfecto, pues no se te puede adjudicar condenación. Pero si eres traído a juicio y eres hallado corrupto y pecador y todos los defectos que son naturales al ser humano, pues entonces eres sujeto de condenación. Entonces, ¿cómo arregló Dios el problema? Pues Dios lo arregló enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, Jesús tomó la forma de hombre. Y en esa forma, en esa condición, le hizo pecado. Tomó el pecado. Isaías 53 nos hace entender que Dios tomó el pecado de todos los seres humanos y lo cargó sobre su Hijo. Y en Colosenses nos dice que por nosotros le hizo pecado. Entonces, en la cruz Jesús fue hecho pecado, y como pecado fue juzgado. Sí, el juicio sobre el pecado se consumó allí. Y fue condenado, ¿sí? Y fue ejecutada la sentencia, fue destruido, fue muerto. Porque en la ley divina la paga del pecado es muerte. Entonces ahí tienes el curso total de la condenación, ¿sí? La comisión de pecado, sí, había pecado, mucho pecado. Fue puesto en Jesús. Todo ese pecado fue juzgado, condenado, sentenciado, la sentencia fue ejecutada
Y entonces el fruto de eso es lo que Dios te da a ti y a mí. Pero nos lo da por conducto de muerte. Y esta es la parte crítica que vimos en este segmento. Es que cuando Dios me une a Cristo, lo hace para muerte en su muerte. Esto es Romanos capítulo 6. Y vamos a leer rápidamente los versículos que dicen esto. Versículo 2 dice, o no sé que cuando fui bautizado en Cristo Jesús, fui bautizado en su muerte, porque soy sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. Entonces, esto es maravilloso, porque Dios tiene el poder de unirme a Jesús, pero este punto de unión es en su muerte, para mi muerte con Él. ¿Sí? No hay trampa, no hay, híjole, sí me porté mal, pero Dios me dio chance y me escapé y sigo siendo esta mala persona que merece castigo y que merece muerte, pero como que ya mientras yo me porte bien, que es la manera en que la mayoría de las personas creen, cuando analizas y resumes cómo cree esta persona, cómo vive esta persona, así está viviendo. Y así viví yo engañado por muchísimos años. Mientras yo me porte bien, pues sí, pero si me porto mal, pues todavía estoy en riesgo de condenación. Entonces vives en lo mismo. Puedes llamarte como te quieras llamar, pero sigues en condenación. Por lo tanto, no estás en Cristo. ¿Sí? Entonces, entender que soy unido a Jesús en su muerte para muerte, quiere decir que Dios me une a Jesús en ese punto del juicio sobre el pecado. Y juntamente con Él, soy juzgado, soy hallado culpable, soy condenado juntamente con Él y soy muerto juntamente con Él. Pero no me quedo allí, ¿sí? Sino que dice, a fin, versículo 4 dice, a fin, esta es la razón de hacerlo, es que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. Entonces, si ya fui juzgado por el pecado que había en mí, y fui encontrado culpable juntamente con Cristo, y fui condenado, y fui sentenciado, y fui muerto, el versículo 7 dice, bueno, les leo el 6 primero, que es muy importante, dice, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que mi cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que yo ya no sirva más al pecado. Y porque he muerto, he sido justificado del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo, unido a la declaración. Ahora pues, ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. Que ya no vivo conforme a la carne. ¿Por qué? Porque ya morí con Cristo a esa naturaleza y a esa existencia. Y la vida que hoy tengo es la vida resucitada, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, yo también ande en vida nueva. Esta muerte con Jesús no es algo que te esfuerzas por hacer. Hablamos de eso, es algo que recibes.
Y el consejo divino en Romanos 6 es: considérate, reconócete muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo. ¿Sí? Y opera. Esta es la parte asombrosa, maravillosa de la vida que Dios nos da, es que opera aquí adentro. ¿Sí? Te hace libre de la ley del pecado y de la muerte, porque ya lo que muchos temen que les vaya a suceder, tú ya lo viviste con Jesús. ¿Te das cuenta? No estás anticipando el juicio para ver cómo sales, sino que ya saliste del juicio resucitado o resucitada. Y esto es algo asombroso, es algo hermoso. Puedes ver hacia el juicio hacia atrás, no hacia adelante. Y vivir en la gracia de la resurrección en lugar de en el temor de la condenación. Entonces esto engloba esta enorme verdad en la que estuvimos trabajando con Dios el año pasado, y es el punto de arranque de este año, ¿sí? De veras vivir libres de condenación, vivir la vida que resulta de haber muerto con Cristo y resucitado juntamente con Él. No sé si hay un comentario más que alguien quiera hacer en este punto. Rebe, por favor. Sí. Quiero entender que el autor de mi vida me permite entender para poder vivir que en sí no es pensar en una condenación de una manera intelectual o de una manera hasta práctica, podría decir, de que hoy ya no condeno o no permito que me condenen, sino, a ver si puedo explicar, es mucho más profundo, es verme en el que me ha dado la vida y que ha hecho todo para que entre en esta resurrección de vida, ¿sí? Mirando su muerte con mi muerte, pero de una manera tal vez también práctica, ¿sí? No nada más pensar yo ya no condeno ni me condenan, sino hoy tengo esa plenitud de vida prometida que en mi diario viví. Él mismo, porque todo es dentro de ese poder suyo, me permite ir desarrollando. ¿Sí? No tengo muchas palabras porque yo siento que esto está siendo muy profundo para mí. ¿Sí? Es mirar realmente al que vino a darme la vida, al que me permite morir en él, pero también resucitar para esta nueva vida. ¿Sí? No creo que no puedo más, pero es algo así como muy profundo en mi ser ahorita. ¿Sí? Gracias, Rebe. Es así el asunto. No es nada más el concepto de libertad, sino es la realidad de una nueva existencia. Sí, una existencia que opera en bases completamente distintas a la existencia humana. Aquí estoy en la tierra todavía. Este cuerpo en el que habito es mortal todavía, pero aquí adentro ya no hay ni temor de la muerte, ni condenación, ni nada de eso, porque he resucitado juntamente con Cristo. Y para poder resucitar, pues tuve que morir juntamente con Él. No puedo
No puedo brincarme la muerte y resucitar. Y es importantísimo ese punto. Héctor, por favor, adelante. Gracias. Estoy viendo que otro punto también bien importante es que parte, a lo mejor no de la condenación, pero sí del temor a la condenación, es que yo piense que voy a recaer. Pero si leemos ahí en Romanos también advierte sobre eso. Dice, la muerte es una sola vez y se acabó. Y si tú ya moriste y resucitaste con Cristo, pues eso ya es para siempre. O sea, aunque tengas el temor de ir para atrás, de volver a una situación, Dios no lo va a permitir, porque ahí en Romanos 6 lo dice. En Romanos 6 dice, es muerte, y luego la muerte es resurrección, y la resurrección es para no remorir y resucitar, ¿no? Porque eso no se va. Es como una vacuna, pues, o sea, ese paso es igual que una vacuna que le ponen a uno cuando es chiquito para el sarampión, y ya nunca le da sarampión, ¿no? Aunque ande en medio de sarampionosos y todo eso. Entonces yo creo que eso es bien importante porque también nos libra, llamémoslo así, de esa inquietud, o podemos decirlo, de ese temor de volver a caer. No es así. Aunque nos empeñemos en volver a caer, Dios se encarga de poner trancas para que eso no suceda, porque esa es su palabra y porque está dicho en Romanos 6 y se acabó. ¿Cierto que sí? Sí, la vida que Él nos da no está en riesgo. Es eterna. Sí. Ahora, tú abres un punto muy importante que es lo que sigue, que estuvimos viendo, porque precisamente allí conduce inmediatamente nuestro pensamiento se va, bueno, ok, ya no soy, pero ¿qué pasa con lo que todavía no es divino adentro de mí? ¿Cómo proceso eso? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Va a haber condenación si vuelvo a pecar, ¿no? Que es lo que tú nos estás diciendo. Y la respuesta es no hay ninguna condenación. Entonces, ¿Dios está bien con que yo peque? No, no está bien con que peques. Por eso dice que ande conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí está y lo vimos en 1 de Juan capítulo 1. Vamos a leer allí 5 versículos, el versículo 5 al 10, y lo voy a leer personalizado. Dice, este es el mensaje que he oído de él y anuncio. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si digo que tengo comunión con él y ando en tinieblas, miento y no practico la verdad. O sea, punto muy importante, ¿no? Me toca andar en luz, no andar en tinieblas. Esa es una elección, porque como también hablamos durante esta etapa de Romanos 8, he sido traído a libertad y es algo que no conocía antes. He sabido ser esclavo del pecado, he sabido ser esclavo sin alternativa, ¿no? Obligado a vivir de esta y aquella manera. Pero ahora soy traído a libertad y no a otra esclavitud. No voy a ser esclavo de lo bueno ahora, ¿sí? Soy libre, tengo que aprender a elegir. Y entonces por eso es tan importante entender que toda la verdad que Dios me habla es provista bajo el principio, el fundamento de que yo la reciba, de que yo la respete, de que yo le permita a Él hacer realidad su palabra en mí. ¿De acuerdo? Nunca voy a ser obligado a ser su hijo. Por eso es que Dios eligió crear su familia de personas que aceptan ser hechos sus hijos. No que nacieron sus hijos y ni modo, se la aguantan. Como es en el caso de la existencia humana. Naciste hijo de tus papás y ellos hijos de sus papás hasta Adán y ni modo, así naciste. Pero tienes la opción, y esa es la justicia que Dios te ha hecho, de que tú puedas escoger aceptar nacer de Él.
Entonces, sigo leyendo. Pero si ando en luz, como Él está en luz, tengo comunión con mis demás hermanos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo y la verdad no está en mí. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Si digo que no he pecado, le hago a Él mentiroso y su palabra no está en mí. Esto es tan importante tenerlo conectado a la libertad eterna de condenación, ¿sí? Porque lo que no se niega nunca es de dónde procedo, ¿sí? Nací de Adán, sujeto a su naturaleza. Viví esa naturaleza que produce pecado. Es una naturaleza establecida en maldad. Maldad, ¿qué es maldad? Es la capacidad de hacer el mal, de hacer lo malo. ¿Sí? En Dios no hay maldad. Él no tiene la capacidad de hacer lo malo. Pero en el ser humano sí hay maldad. Y lo ves desde los niños chiquitos. No tienes que enseñarles a hacer cosas malas. ¿Sí? Ya lo traen. ¿Y de quién lo heredaron? De sus papás. ¿Y de quién lo heredaron sus papás? De los suyos. Y así hasta Adán. Y Dios lo dice en Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, no voy a ser obligado a ser hijo de Dios. He sido invitado y tengo que aprender a vivir esta vida que se me ofrece, que se me da, que se me ha provisto. Primera de Juan, capítulo 1, me explica el proceso de limpieza en el que yo debo participar constantemente. ¿Sí? Toda la maldad que esté en mí todavía es lo que me da la capacidad todavía de hacer cosas malas. Permítanme usar como ejemplo la mentira. La mentira es un enorme recurso del ser humano. La necesita para existir para vivir su existencia humana. Hay que acomodar las cosas, hay que saber mentir, dice la gente grande, ¿no? Entonces, Dios es verdad. En Él no hay ninguna mentira. ¿Te das cuenta? Es un contraste completamente. Entonces, la maldad en mí es la capacidad de decir mentiras, de fabricarlas, de vivirlas. Y lo que Dios me dice aquí es, no tienes por qué esconderte. Si no tienes por qué encubrir, no tienes por qué disimular, no tienes por qué seguir tratando de reprimir esa maldad que esté adentro de ti. Lo que tienes que aprender a hacer es a ser transparente, lo cual es opuesto a la naturaleza humana. A ser transparente ¿con quién? Con Dios. Y cada vez que algo en ti no sea divino, confesárselo, decírselo. Esto va en contra de los conceptos de confesión humanos, que es como un recurso, algunos le llaman catarsis o limpieza, otros pues no le quedó otra más que confesar porque ya no tenía cómo esconderlo, ¿no? Y tuvo que decir que sí, y en fin, se usa para muchas cosas, pero no es para lo que Dios lo quiere, porque el proceso es constante confesión. O sea, cada vez que reacciono y lo que reacciona en mí no es divino, lo que mi Padre quiere es que yo le involucre y le diga, Padre, esto no nació de ti.
Por ejemplo, me veo en aprietos y se me ocurre una mentira para salir del aprieto. Pues eso no es divino. Yo tengo la elección de decir la mentira, consumarla, o de ser limpiado. ¿Te das cuenta? Y si practico lo que Dios me dice aquí, lo que voy a hacer es decir, Padre, esto que se me ha ocurrido no nació de ti. Y quiere decir que necesito ser limpiado de mentira. Porque tu promesa no es hacerme un mentiroso, sino hacerme verdadero como Jesús es. Es así de sencillo. Sí, eso es andar en la luz. No voy a negarle a mi Padre que se me ocurrió decir una mentira para salir del aprieto. Voy a confesarle lo que Él ya sabe, porque Él conoce mi corazón. Pero me toca a mí ser transparente y decir, Padre, esto no nace de ti y ya no quiero esta capacidad en mí. Por eso dice, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. El pecado son los actos que la maldad produce, pero el productor de los pecados es la maldad. Si yo solo busco el perdón de pecados, pero no la limpieza de maldad, entonces voy a seguir con el problema dentro. ¿Sí? Y por eso es que a veces decimos, sí, pero ¿cuántas veces me va a perdonar Dios si yo sigo en lo mismo? Y la respuesta es, Él te va a perdonar las veces que le permitas, pero su voluntad no es estarte perdonando, sino limpiarte de eso que te motiva o te induce o te esclaviza cuando le das permiso a hacer lo que no debes. Y eso se aplica a todo, a todo, a todo, a todo. Es tan importante esto que Dios declara que todo lo que no nace de fe es pecado. Entonces, esta parte es la respuesta divina, Héctor y todos, a esta parte que tú mencionas, ¿no? Ya no hay condenación. Lo que no vas a encontrar cuando confiesas que hay algo en ti que necesita limpieza, no vas a encontrar condenación de parte de Dios. Él no te va a decir, no, pues esta no te la perdono y ahora sí me las pagas, ¿no? Lo que hay es perdón y limpieza. Limpieza. Y cuando eres limpiado de maldad, se te quita esa capacidad. Ya no existe. ¿Sí? Y vas a disfrutar verdadera libertad. ¿Qué comentarios hay sobre este punto en particular? Rebe. Puedo dar un ejemplo bien personal de lo que yo entendí. Este mes de diciembre ha sido muy especial para mí de parte de Dios. Venía de regreso de un viaje a Querétaro y me encontré con un gran problema con la camioneta. Entonces, lo que pensé que estaba vencido de esa maldad que se puede tener guardada y hasta ignorada en un momento dado, surgió y tuve una reacción terrible con mi hijo. Y entonces estábamos platicando así todos, la poquita familia que yo tengo, y en ese momento dijo la esposa de mi hijo, Luisa, dice, pero ¿cómo que tu mamá te pidió perdón después de lo que tú provocaste? Y le dije, hija, déjame explicarte algo. Dentro de lo que dije, ciertamente, si esa camioneta hubiera permanecido estacionada, no pasa. Pero ese no es el problema. No estoy aplaudiendo eso. De lo que yo me percaté es que tuve una reacción totalmente ajena al padre que yo tengo. Y es por eso que me arrepentí. Y es por eso que vine a pedirle perdón a mi hijo. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver esto, esa conciencia que tiene creada la fidelidad del Espíritu Santo, porque para mí eso viene en el poder divino, hacerte consciente cada vez. ¿Sí?
Entonces, esto lo hablé familiarmente y quise explicárselo porque ella no entiende muchas cositas de estas todavía. Sí, pero ahí me percaté, ahí viste clarísimo que salió algo que estaba bien guardado. Volví a reclamar, volví a condenar, volví a juzgar, ¿sí? Y fue cuando me di cuenta y le dije, no tenía paz. Quiero que sepan que me fascina el Espíritu Santo. Cuando te crea una conciencia tan firme, no deja paz. No hay una paz ficticia, hay una verdad divina operando en tu espíritu. Y fue así, como les digo, vengo ante él y le digo, perdón, hijo. ¿Sí? Consecuencia natural, nos abrazamos, lloramos, te entiendo, me entiendes, pero ese ya es el adornito, si quieren. Lo importante fue eso. Fue decir, Dios, esto no vino de ti. Y esto no puede permanecer en una hija que dice que te ama. Y que ha aceptado esta redención, esta transformación. Entonces, eso es lo que yo puedo comentarles. Y después siguió pasando el mes de diciembre y mi padre se ha dedicado a enseñarme lo que significa. Y apenas creo que comienza. Hija, quiero una dependencia real, total, de quién soy en tu vida y de quién tú eres para mí. Sí, entonces, esto quiero compartírselos porque fue muy fuerte para mí vivirlo de nuevo, pero bendigo a Dios por ese creador de la conciencia, del poder divino que quiere estar en ti todo el tiempo. ¿Sí? Y dentro de este testimonio que nos das, Rebe, no operó condenación. No. Se creó una conciencia tremenda. Me percaté de que esa Rebeca era una vieja criatura que no tenía que resurgir con la gracia que hoy tiene de parte de Dios. Si no hubo condenación, hubo sí un arrepentimiento de mi actitud, ¿sí? Pero no condenación, no. Abracé mi nueva vida pidiendo gracia y perdón nuevamente para continuar. Sí. Gracias, Rebe. Tan importante que no nos conformemos con oír cosas interesantes, sino que nos resolvamos a vivir la verdad que Dios nos habla. Y si te resuelves, pues ahí viene. Lo vas a vivir, ¿no? Primera de Pedro 1, también vimos esto, sobre la purificación de nuestra fe. Dice que somos llamados por la misericordia de nuestro Padre. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada. Y luego dice en el versículo 6 que nos alegramos en esto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba mi fe, tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba o se purifica, es lo que tienes que entender de prueba. No es la prueba a ver si pasas el examen, donde hay dos resultados, pasé o fracasé, ¿sí? No tiene nada que ver con ese sentido, sino es la prueba es la purificación que tiene un resultado nada más, es el oro puro. ¿Te das cuenta? Cuando metes el oro bruto al fuego, no estás viendo a ver si sale oro, estás sacando oro puro, eliminando lo que no es oro. Y por eso tenemos que entenderlo como purificación en lugar de examen. ¿Sí? Entonces, la purificación de tu fe resulte que es mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se purifica o se prueba con fuego, tu fe, mi fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esa manifestación no es algo futuro, allá quién sabe cuándo, sino es conforme tu fe es purificada, Jesucristo se manifiesta en ti, en tu vida, en tu existencia, en quién tú eres. Porque lo que te impedía manifestarle está siendo eliminado. Y entonces el cuadro a tener presente es circunstancias en mi vida son ideales para que yo sea purificado, ¿sí? Para que lo que en mí no es divino salga a la superficie, yo se lo entregue a mi Padre y Él lo limpie. ¿Y qué queda? Lo puro, lo divino, lo incorruptible, ¿sí? Y este es el proceso diario en el que estamos. Y debemos vernos en este proceso constantemente. Ya no tenemos que ver con condenación, ya no se trata de condenación. No es voy a ver si la hago o no la hago. ¿Te das cuenta? Es vivir la promesa, es estar enfocados en el cumplimiento de esa promesa, y el cumplimiento es la limpieza que resulta de estos eventos donde lo que no ha sido todavía limpiado surge, viene a la superficie. Como dijo Rebe, a veces ni te das cuenta que ahí lo traes, pero ahí lo traes. ¿Y cómo sabes? Porque a la hora del vapor, del fuego, pues es lo que sale. Bien, pero si reaccionas en fe, creyéndole a Dios y diciendo, Padre, te entrego esto, límpiame, el producto va a ser algo hermoso. Primero tú vas a conocer y comprobar más profundamente el amor de tu Padre, su pacto contigo, su fidelidad, su poder para cumplir lo que te ha prometido y la libertad que Él es capaz de darte. ¿Y qué resulta? Pues Rebe nos está testificando. Tuvo este incidente, una reacción humana, no divina. Si ahí se hubiera acabado la historia, pues, ay, qué mal testimonio, estas heridas de ella con sus hijos, cómo esté la situación, ¿no? Y eso ahí se queda y se guarda y se infecta y se distribuye y causa divisiones. Pero porque una reacción de fe, ¿qué ocurrió? Salud, ¿verdad? Sanidad, amor, fluyó perdón, fluyó amor, fluyó misericordia, fluyó paz, fluyó Dios. ¿Hubo vergüenza? No hubo vergüenza. ¿Hubo condenación? No hubo condenación, porque esto es cómo debemos vivir las situaciones. Y podemos hablar en cualquier dimensión, cualquier situación, porque todo lo que viene en nuestras vidas está diseñado para eso, para purificar tu fe. Yo sé que abundarían mucho los testimonios relativos a salud, como en el caso de Héctor, los que Rayito nos ha compartido, Laura, en fin, todos ustedes esto vivimos, esta es nuestra vida aquí. Así que maravilloso, ¿no? Entonces tenemos no condenación, estoy siendo limpiado y participo en ello libremente, sin ninguna vergüenza y sin ninguna reserva, porque eso es andar en luz, ¿sí? Ya no cedo a el jalón del orgullo que me dice, no, pero si los demás supieran cómo eres, sino que abandono eso y busco ser librado de orgullo y de todo. Si tengo eso, si eso es lo que no me ha permitido entrar a limpieza, pues ahí está algo que entregar. Padre, traigo un orgullote del tamaño de quién sabe qué y necesito que me limpies de orgullo para ser como Jesús es, para ser hecho humilde, sin nada que defender.
sin nada que disimular. Porque si voy a tener gloria es la que tú me vas a dar, nada más. No necesito que la gente piense de mí porque yo me presento así, ya sabes, sino es lo que tú les digas de mí. Y déjeme decirle, tu papá quiere glorificarte y hemos hablado de eso también. Entonces, pero estos son los procesos, ¿no? Y este es uno constante. Por eso el consejo en primera de Juan es, no digas que no tienes pecado, porque mientes. Y no digas que nunca has hecho pecado, porque haces a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué hago? Padre, lo que falta de limpiar, tú lo conoces, gracias porque me has amado así como yo venía y me has prometido hacerme idéntico a Jesús. Y donde quiera que yo esté en este proceso, lo que quiero es más limpieza. Lo que quiero es más de ti en mí y ya no quiero nada de la vieja naturaleza operando en mi interior. Maravilloso, ¿no? Muy bien. Tercer punto. Hablamos sobre el resultado. El resultado es la libertad para ser guiados por el Espíritu Santo. La vida divina nos es provista constantemente, por eso es eterna, o sea, de parte de Dios nunca se interrumpe. Y lo que yo necesito aprender a hacer es a recibirla sin interrupción. Por supuesto, lo que en mí no está limpiado causa interrupciones. ¿Sí? Pero esas interrupciones que causa cualquier tipo de maldad que todavía opera en mi interior, es para que sea limpiada, no para que yo caiga en condenación y me sienta un fracasado y un reprobado y le fallé a Dios. Recuerden que hemos hablado de esto, esa expresión, le fallé a Dios, es una declaración de orgullo, porque presume que tengo la capacidad en mí mismo, por mí mismo, de serle agradable, y eso es imposible. Pero si entiendo las cosas como Él las ve y como Él me las está manifestando, entonces toda esta cuestión que Él tiene que limpiar, porque no hay nadie más que pueda limpiarme, Él anhela limpiarme, ¿sí? Y para que yo sea limpiado, tiene que salir a la superficie, y por eso son las pruebas. ¿Te das cuenta? Para que surja lo que tiene que surgir, lo entregue, sea limpiado, sea libre, y pueda vivir la vida que el Espíritu Santo me ministra. Romanos 8:12 dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en mí, y esa es una distinción muy específica y muy importante, mora en mí. No me viene a visitar de vez en cuando, como es el concepto de muchísimas personas, estar esperando que caiga el Espíritu de Dios, ¿no? Que venga, que descienda. No, esa no es la promesa, perdónenme, pero no es la promesa. La promesa es que more en ti, eternamente. Y Dios hace fiel y firme su promesa y nos explica cómo la cumple. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, dice que cuando creímos, en el momento, en el instante en que tú le crees y recibes a Jesús, eres sellado o sellada con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía que Dios te da a ti personalmente de que Él te ha adoptado y te va a hacer su heredero. Entonces, el Espíritu que mora, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, mora en mí. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí.
Ese es el tercer punto del pacto que estamos viviendo. ¿Sí? La vida que es provista por Dios a cada uno de sus hijos es vida eterna. Es ministrada constantemente por el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, eso es resurrección, a ti y a mí, en nuestro espíritu. Y es así que podemos vivir el ser hijos de Dios. Por eso dice, vivificará también mi cuerpo mortal por su espíritu que mora en mí. O sea, le da vida a mi cuerpo mortal. ¿Por qué es importante esa declaración? Cuerpo mortal. Hay un terrible engaño sembrado en millones y millones de personas respecto a este cuerpo mortal. Y el engaño es que mientras estemos en esta tierra, es imposible ser como Jesús es. Y que cuando seamos hechos libres de este cuerpo mortal, entonces seremos diferentes. Pues eso niega toda la Escritura. ¿Sí? Niega las últimas palabras que Jesús habló aquí en la tierra, cuando Él dijo, ustedes son mis testigos aquí en la tierra. O sea, si alguien quiere saber si lo que yo digo es verdad o no, que los vean ustedes. Ahí está la evidencia, en ustedes. Entonces, es aquí, es ahora. Es todo el tiempo, es sin interrupción, que la vida divina me es servida por el Espíritu Santo, a mi espíritu. Si yo he aceptado nacer de Dios, morir con Jesús, para que la condenación ya no sea un asunto de mi vida, estar en la limpieza que Él me ministra conforme yo le confieso las cosas que en mí están fuera de comunión con Él, entonces estoy recibiendo la vida de Dios para todo lo que yo tengo que ver en mi trabajo, en mi familia, en mi comunidad, en mi pasado. Hablamos de eso, la importancia de que el pasado sea redimido, ¿no? Que no haya nada allí que no sea traído a vida eterna. Que no haya memorias, que no haya relaciones, que no haya nada que no le permita yo a Dios redimir, transformar y traer a bendición. Porque aún las peores cosas, y esa es la promesa de Romanos 8:28, todas las cosas trabajan para mi bien, porque yo amo a Dios y Él me ama a mí. Porque soy llamado conforme a su propósito. Entonces, 3 puntos importantísimos que resaltan, ¿no? Se han hablado de muchas cosas más. Dios nos ha dado enormes y grandísimas promesas y nos ha llevado en mucho detalle con su enorme paciencia a recibir cada una de ellas. Pero en este inicio del año 2015, poder ver estas 3 verdades que confluyen para reenfocarnos y entendernos en nuestra vida como hijos de Dios es algo muy, muy, muy importante. No hay manera que yo sea condenado. Eso ya pasó. Ya morí con Jesús y fui resucitado. Número 2, todo lo que en mí falta de ser limpiado, mi Padre está atento a limpiarlo. Y cada vez que algo se manifieste en mí que no sea divino, se lo entrego. Es así de sencillo. No tengo por qué cortar mi comunión con Él, no tengo por qué entrar en autocondenación, como Héctor decía. Nada, ¿sí?
Sencillamente se lo entrego. Su promesa es limpiarme, perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y número 3, recibo la vida divina. A eso me dedico. Si ya no voy a trabajar en mi capacidad, en mi experiencia, en mis conocimientos, voy a recibir la vida de Dios para mi trabajo. Ya no hago nada que no fluya de Dios a mi espíritu y eso haga operar mi ser. Esta es mi nueva vida. Es vida divina. Me es provista eternamente y sin medida. No hay límites. Nunca voy a encontrar cerrado, ¿no? Ni raciones. Es la voluntad de mi Padre es que yo disfrute de toda su plenitud. A eso está dedicado, en eso está invertido y esto es lo que está dispuesto para cada uno de nosotros, no solo a inicio de años. Esto no es una porra para que se animen. Esto es eterno y es una bendición poder disfrutar de ello. No sé si haya comentarios que alguien quiera hacer en este punto. Adelante. Soy Blanca Cris. Blanquita, adelante. Fíjate que este testimonio que voy a compartir, luché para compartirlo, pero acabas de decir el versículo que papá ha traído y por el cual quiero compartir esto. Yo estaba platicando con papá y le decía, oye, es que mis hermanos dan un testimonio de lo que estás haciendo en sus vidas. Y yo veo como que en mí no pasa gran cosa. Entonces, ¿qué pasa, papá? Y se quedó calladito. Fuimos a visitar a mi hija a Pachuca y se les ocurrió a mis hijos ir a unas frutas. Pero antes, en días anteriores, yo había clamado a papá diciendo, tú vivificas mi cuerpo mortal. Y así estuve varios días. ¿Por qué? Porque me dolía acá, me dolía allá, andaba yo así. Entonces, estaba mi espíritu trayéndome esa palabra. Después, ya no era tú vivificas, era yo vivifico tu cuerpo mortal. Fuimos a estas grutas y a mis hijos se les ocurrió escoger, eran 3 niveles, el básico, el intermedio y el extremo. No sé por qué razón o motivo escogimos el extremo. Y todavía yo le pregunté a la señorita que nos vendió los boletos, oiga señorita, ¿cree que una persona de mi edad pueda hacer lo que hay que hacer ahí? No, sí, es fácil, es sencillo. No, en verdad, va a ver que sí puede. Para no hacerte la cansada, pues caminamos, bajamos, porque era cuestión de bajar. Y los primeros que te puedo decir, 10 metros, eran pues sencillos. Bajamos a una explanada donde se hacen conciertos de rock y de cosas así. Después de eso, el guía que nos tocó nos dice, bueno, ya preparados, los próximos metros van a bajar, pero van a bajar sentados, porque no había otra forma de bajar. A la hora de sentarme,
me pego en una roca, en el coxis, y oí que tronó. Yo dije, ya valió mi coxis. Pero seguí, no quise decir nada y seguí. Puedo decirte, Cris, que fue algo sobrenatural lo que pude vivir ahí. Eran rocas el doble de tu tamaño para escalar con las manos, para bajar, rocas que conforme íbamos avanzando, las rocas se iban humedeciendo y estaban resbalosas. Pero déjame decirte algo. A mí me diagnosticaron osteoporosis hace 2 años. Entonces yo iba pensando, con un resbalón de estos, una caída, valieron mis huesitos. Pero había alguien que me impulsaba a seguir. Teníamos que pasar por lugares inconcebibles, de que tú decías, por ahí tengo que pasar. No, yo no paso. No paso por ahí porque ni quepo ni puedo. Y entonces, así fue la travesía durante 2 horas. Había que bajar a rapel, había que subir a rapel, había que pasar por tirolesa. Esa tirolesa ya se me hizo como brincar un charquito, porque fue algo en verdad extremo. No sé el motivo, no, sí sé el motivo por el que escogimos ese nivel. Papá demostrándome que él vivifica mi cuerpo mortal. Él estaba dándome las fuerzas, que él me sustentaba, que él me hacía avanzar con el cuerpo que días anteriores estaba hablándome mucho de que le dolía aquí o de que le dolía allá. Situaciones que en verdad ahora las recuerdo y digo, ¿cómo pude hacer eso? Al salir de las grutas, porque déjame decirte, yo pensé, dije, el guía ya ha de tener un lugar o una vía para regresarse más fácil que cuando se bajó, porque se bajaron 100 metros. No, teníamos que pasar por las mismas situaciones para el regreso. Había un lugar en donde el guía nos dijo, esta forma de pasar por aquí se llama el nuevo nacimiento. Van a nacer de nuevo. Pero era porque no cabíamos, porque te atorabas a medio camino. Era un hoyo de veras muy estrecho y que tenías que pasar, porque ni las manos podías meter, tenías que impulsarte con tu mismo cuerpo. Entonces, yo ya no dije nada. Mis hijos estaban sorprendidísimos. Cuando salimos, mis hijos me dijeron, mamá, mis respetos. Pero como yo salí medio atolondrada, pues dejé pasar eso. Pero ¿sabes qué? A la segunda vez que ellos me dijeron, mamita, mis respetos, en verdad creímos que no lo ibas a hacer, reaccioné a lo que había oído en la plática anterior tuya, en donde dice, nos dijiste que papá nos iba a glorificar, pero que no nos quedáramos con esa gloria. Entonces, más rápido que pronto reaccioné y dije, no fui yo,
fue papá en mí, fue mi papito, haciendo en mí lo que hicimos. Porque déjame decirte que mis hijos con toda su juventud, con toda su fuerza, ya no podían. Entonces, yo quiero platicar este testimonio para darle la gloria a mi Padre. De que este cuerpo devastado por la osteoporosis, que a veces en el trabajo hay un escalón como de 50 centímetros, le doy la vuelta para no bajarlo. Pude hacer, ¿sabes qué? Yo pensé en un momento, pues qué adiestramiento militar, ¿qué cosa es esto? No, porque en verdad Chris fue muy extremo al máximo. Entonces batallé para dar este testimonio, pero creo que papá quiere que su gloria vaya a él. Entonces por eso es de que lo estoy platicando. Y yo le dije, pues no sé si contarlo o testificarlo, pero tú me muestras. Y ahorita en el momento en que tú dijiste, Él glorifica, Él vivifica tu cuerpo mortal. Por eso es de que lo estoy haciendo. Gracias, Blanquita, gracias. Perdón, el color del Roxis todavía lo tengo. Pues tienes que permitirle que vivifique ahí también. Qué importante es la vivencia de lo que Dios nos habla. Sí, y tú dijiste algo muy significativo. Tú empezaste repitiendo la escritura, pero luego estuviste escuchando en tu espíritu a Dios hablarte su palabra. Y esa es la parte importante, es háblame tu palabra, dímelo, háblalo a mi espíritu, porque es cuando Él te habla que la fe opera. Y cuando eliges recibir esa palabra, entonces todo en tu cuerpo y fuera de ti se va a sujetar a esa palabra. Sí, esa es la conexión. Es cuando tú escuchas a Dios hablarte y recibes esa palabra y eliges permanecer en ella, opera en su poder. No hay esfuerzo de uno, es el poder divino. Y yo sé que abundarían hoy los testimonios, Liliana, en todas las experiencias de salud que viviste, hermana, con el cáncer y la vida nueva que Dios te ha dado y lo que Él sigue haciendo en ti. Héctor, en las diferentes etapas de resurrección que Dios te ha permitido vivir en tu cuerpo. Y no solo ellos, sino cuantos más. Ana, Salvador también, con lo que están viviendo con Dios. Marco, y es muy importante algo que Dios pone en mi corazón para comentar es los diagnósticos médicos que te son dados. Algunos pueden estar correctos y otros no. No importa. Puede haber condiciones en tu cuerpo que son demostrables, ahí están. Pero tú eliges si te sometes a la palabra de esos diagnósticos o si recibes la palabra vivificante de Dios para tu cuerpo. ¿Sí? Y entonces, aunque exista cáncer o osteoporosis o lo que sea, esos huesos, esa sangre, esas células van a obedecer a la voz de su Creador. Sí, esa es la realidad en la que tú y yo vivimos, así como en las otras áreas no físicas, no biológicas, opera la verdad de Dios en tu espíritu, de la misma manera en tu cuerpo mortal.
Pues yo sé que esto va a ser de enorme bendición para todos nosotros y para todos los que vean este video, y les animamos a vivir siendo comprobadores de la promesa de Dios. Si no se conforme ninguno con escuchar solamente, con desear, ay, ojalá, eso no es fe. Fe es tomarle la palabra a Dios, decirle, tú aquí lo dices, yo lo recibo, hazlo vivir en mí. Y Él es cumplidor. Si algo Él no puede hacer, es negarse a sí mismo. Así que vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Estoy seguro que hay mucho más que compartir, pero quiero animarlos a que lo hagan en el círculo en que Dios les tiene, y que continuemos participándole a todos sin ningún impedimento. Blanquita, no batalles en testificar lo que Dios pone en tu vida. Es importante, es útil, es bendición. Y eso lo digo a todos. Padre Santo, gracias por lo que hoy nos recuerdas, nos hablas y nos instas a vivir. Gracias por tu compromiso eterno y tu capacidad absoluta para hacer realidad en cada una de nuestras vidas y circunstancias lo que has prometido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues de mi parte y de Susi, reciban un abrazo y muchas bendiciones. Ella está llenísima de nietos ahorita, así que no pudo acompañarnos, pero les manda su saludo. Les bendecimos, hermanos. Bendiciones.